El maestro y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ni con cadenas podían sujetarlo. Lo habían hecho con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pensaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con las piedras. Viendo de lejos a Jesús de Nazaret, echó a correr, se postró ante él y le gritó: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de esta persona. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. El poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 3 de febrero, año 2020. Hay cuatro elementos, cuatro criterios, cuatro pensamientos que orientan la mente para entender el poder que tiene el mal. Muchas personas pueden desconocer el poder del mal. Otras personas pensarán: hay que hacer siempre el bien. Yo no creo que haya personas que hagan tanto mal. El mal hay que contemplarlo así como lo contempla la Santa Biblia. Existe el mal, existen personas que quieren hacer el mal, existe un diablo, existe el poder del mal. La Santa Biblia la describe en ese Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y a través de una narración donde Jesús saca un demonio inmundo de una persona, nos regala como los cuatro elementos que nos ponen a pensar. En el fondo de la narración se habla de alguien que vive en un cementerio o en el lugar de los muertos, la muerte que mata a la vida. De alguien que solicita a Jesús de Nazaret y dice el texto: había una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Aparece la segunda figura, el cerdo, considerado en la historia sagrada como un animal impuro, la impureza que separa de Dios. Aparece también el mar, el oleaje que tenía el símbolo del caos ante la obra de la creación. Y aparece también la palabra legión. ¿Cómo se llama ese espíritu inmundo? Se llama legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano que oprime y explota a la comunidad. Jesús tiene la misión de derrotar el mal en esos cuatro puntos y comienza a dialogar con la persona hasta que logra entrar en razón. Termina el texto diciendo: el hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. El poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. Y hay que tenerlo en cuenta. Es la posibilidad que siempre habrá. El Papa Francisco, en una buena cantidad de ocasiones, destacó esa palabra, esa actitud, ese mal, eso que acaba con las personas, con las familias, con la sociedad, con los mismos gobiernos, cuando nos dejamos llevar por las tentaciones del mal. Cuando nos convertimos en personas demasiado mundanas y nos interesan más las cosas que nos ofrece el mundo
y no tanto las cosas que ofrece Dios. Decía el Papa en una cantidad de intervenciones, el diablo no es un mito y hay que combatirlo. El mal existe y nosotros debemos combatir ese mal. En otra ocasión dijo la táctica del mal y del demonio para tentar al hombre. Tiene su táctica, tiene su manera de entrar, tiene la manera de quitarle a la persona la justicia, la santidad, la verdad, lo correcto y lo exacto. Un 31 de diciembre del año 2015 decía el Papa, existe el demonio y hay una guerra contra la verdad y la vida, y es una guerra contra la felicidad de las mismas personas. El diablo tiene dos armas para destruir la iglesia, decía el Papa Francisco en septiembre del año 2016. Tiene dos armas. La principal, ¿cuál es? La división. ¿Y cuál es la otra? Es el dinero. Destruye a las personas en la iglesia. Hay que tener cuidado con el diablo porque causa división y juega sucio, decía el Papa. El diablo siembra celos, ambiciones, ideas para dividir a las personas, siembra la codicia. La guerra viene del demonio porque el demonio lo que quiere es el mal, dijo el Papa en la Santa Misa en la Casa Santa Marta en el año 2016. Es una obra del maligno que quiere matar a las personas. La corrupción es hacerse seguidor del mal. La palabra corrupto es una persona que se hace seguidor del mal, se hace más amigo del diablo que del bien, que de la verdad, que de lo justo y de lo correcto. En alguna ocasión dijo el Papa una frase de esas pequeñas y bien sueltas y bien contundentes. Fue un 25 de noviembre del año 2016 en la Casa Santa Marta. En su homilía decía el Papa, con el mal no se dialoga, con el diablo no se habla, no se entra a dialogar, lo que se entra es a combatirlo. Hay que estar muy atentos al mal. La Biblia previene estar más cerca de Dios para combatir el mismo mal.